Muy bien, hermanos. Aquí no sé qué pasó. Sí, lo Alguien escuchamos. ¿Ah? Sí, lo No, escuchamos. un aviso de que se está grabando, nada, Sí, pastor. sí. Ok, ya. Esperamos que no se reitere eso. Bueno, hermanos, estamos agradecidos al Señor, como dije anteriormente, un abrazo afectuoso desde Chile, de Villarrica, Chile, el sur del país, 700 kilómetros al sur de Santiago para cada uno de ustedes en Chile y en diferentes partes de Latinoamérica que nos están escuchando y que están compartiendo con nosotros esta noche. Vamos a tratar la segunda parte del tema que iniciamos la semana, hace 15 días en realidad, que es el progresismo cristiano. En esa ocasión vimos también las señales culturales o socioculturales que pueden identificar o con lo cual podemos identificar claramente al progresismo. Hablamos del relativismo, hablamos también de la redefinición de la sexualidad, por ejemplo, y hablamos de la teoría crítica de la raza, que es una de los instrumentos que se ha usado con el fin de poder llegar a introducir estos aspectos que son más sociopolíticos dentro de la iglesia que lo que tiene que ver con la doctrina, lo que el Señor nos llamó a hacer, que es predicar el evangelio, discipular y llevar también al crecimiento espiritual a los hermanos que el Señor ha alcanzado por su gracia. Hoy vamos a tocar la segunda parte del progresismo cristiano y el énfasis ahora no va a estar en los elementos socioculturales, sino esencialmente la doctrina, que es el ataque más artero que el enemigo puede hacer, porque es la convicción fundamental que tenemos como dogmas de fe conforme a lo que la palabra nos entrega. Vamos a iniciar esto entonces con la charla con el pastor Eduardo. Así es, vamos a partir con una pregunta fundamental y básica, Pastor Iván, y dice relación con qué importancia tiene la teología, porque hemos llamado a esto, ¿cierto?, charlas teológicas, estamos hablando de temas teológicos. Por lo tanto, una pregunta básica al enfrentar esto del progresismo cristiano es ¿cuál es la importancia de la teología? En consecuencia, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de la doctrina? Por favor, Pastor Iván. Sí, eso es muy importante. En el día de hoy se escucha mucho decir que la teología no importa o la doctrina no importa, que lo que importa es el amor y lo que importa es la unidad y una serie de cosas que suenan muy plausibles y muy fácil de poder quizás abrir el corazón y decir en forma emocional, sí, eso es lo que necesitamos, no necesitamos divisiones, no necesitamos doctrina y teología, porque la doctrina divide, en cambio el amor une. Sin embargo, la teología es esencial porque ¿cómo podemos hacer, cierto, o ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo si no conocemos al Señor Jesucristo, si no conocemos al Padre, si no conocemos al Hijo, si no conocemos la existencia de Dios, si no conocemos al Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, si no tenemos una certeza conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra necesidad, cuál es el problema de nuestro por el cual no podemos tener una relación con Dios y cómo sí podemos llegar a tenerlo a través del plan de redención que Él estableció. Todo esto es teología, obviamente, de tal manera que es esencial la teología. Además, una cosa muy importante es que las creencias están conectadas con el comportamiento. Es decir, la base de nuestro comportamiento subyace en las creencias. Eh, el, y este hecho, ¿cierto?, de las creencias es que lo que finalmente determina nuestros valores, nuestros principios de vida, es decir, sobre los cuales vamos a edificar lo que es nuestra vida, y esto nos lleva también a las acciones. Podríamos hacerlo o tratar de dibujar en términos generales lo que es una pirámide. En la pirámide, en la base, estarían las creencias que son el sustento, lo que nos hace ser lo que somos. Luego estarían sobre esa base los principios o los valores que sostienen, que son sostenidas por esas creencias, y luego están las acciones. De estas tres partes de la pirámide, las dos primeras de abajo, las creencias y los valores, son invisibles a los ojos de las personas, pero se manifiestan a través de nuestras acciones propiamente tal, de tal manera que es fundamental las creencias porque determinan los valores y los valores porque determinan las acciones. Tal como dice el autor de Proverbios en el capítulo 23, versículo 7,
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, y toda persona tiene una creencia, es lo que define quiénes somos, en definitiva. La doctrina no es algo situacional o fluido para el creyente, sino esencial y determinante y absoluto. ¿Y cuál es la fuente de dichas creencias para el cristianismo? No hay duda al respecto, que es la Biblia. Entonces debemos preguntarnos, ¿seré fiel a las escrituras si somos creyentes o me ajustaré a lo que sea culturalmente cómodo o atractivo? Un ejemplo reciente de esto es el libro Salvaje de Glenn Doyle, que ocupó ya hace un tiempo atrás el primer lugar en la categoría autoayuda cristiana en Amazon y actualmente durante mucho tiempo fue el número 1 en la lista de los libros más vendidos del New York Times en Estados Unidos. Está escrito de una perspectiva vagamente cristiana y utiliza las escrituras y habla sobre Dios, la fe, el cristianismo y la moralidad. También enseña que, noten esto, que puedes encontrar a Dios dentro de ti. Promueve el relativismo moral, enseña que la sexualidad y el género son fluidos y culpa a la Biblia por crear una cultura que oprime a las mujeres. Esta es propio del pensamiento progresista. Lamentablemente, esto está muy en boga y está influenciando muy poderosamente a la iglesia latinoamericana, porque nació en los Estados Unidos, pero ahora ya está fluyendo hacia Latinoamérica con un pensamiento que es obviamente en contra de lo que nosotros entendemos como lo que es el cristianismo. Ahora nos preguntamos con sorpresa, ¿cómo puede ser que alguien que es aceptado dentro de un paradigma cristiano, como esta persona que acabo de mencionar, cómo puede creer y enseñar estas cosas? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar al comprender el progresismo cristiano o cristianismo progresivo. Los progresistas no son solo un grupo de cristianos que están cambiando de opinión sobre cuestiones sociales y políticas, como vimos hace 2 semanas atrás, las cuales, por cierto, las están introduciendo a la iglesia como doctrinas, sino que sus líderes de pensamiento, autores y oradores más destacados, a menudo niegan las doctrinas esenciales y fundamentales de la fe, lo que los lleva a predicar un evangelio completamente diferente y entran entonces en un fenómeno sectario. Y es muy difícil de poder descubrir porque no tiene cabeza, no tiene estructura, de tal manera que se mueve de acuerdo a las circunstancias y va cambiando y se va acomodando de tal manera que es muy difícil poder decir, bueno, este es el dogma, esta es la creencia del progresismo cristiano, porque tienen diferentes apreciaciones, depende de los autores de los libros que escriben y que influyen a muchos creyentes que lamentablemente se están desviando de la verdad por causa de este tipo de cosas. Por eso la doctrina sí importa, es esencial, porque ¿dónde está puesta nuestra fe? En lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha revelado en su palabra. Así es. Recordaba las palabras, ¿cierto?, inspiradas del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo 3:15, porque si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y las palabras también que están en Judas, ¿cierto?, que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Eso da cuenta, ¿cierto?, de la importancia de la doctrina y como muy bien dice usted, Pastor Iván, nuestra doctrina, nuestra creencia debe desprenderse de la escritura y no de la cultura imperante. Bien, vamos a seguir avanzando entonces con una segunda pregunta para ir adentrándonos un poco más en el tema. Y por supuesto, la pregunta que sigue dice relación con las escrituras, con la Biblia. Y en este sentido vamos a poner las preguntas para que usted las responda, Pastor Iván, de cómo un cristiano progresista ve en este sentido, cómo ve la escritura, cómo ve la Biblia, cómo interpreta. ¿Es para un cristiano progresista, por ejemplo, la escritura infalible? ¿Conoce un cristiano progresista o no lo conoce, sino que cree, por ejemplo, que la escritura es inerrante? Es interesante saber este fundamento, ¿cierto?, respecto de cuál es la visión del progresista respecto de la escritura. Bien, como dije hace un poco momentos atrás, ellos no tienen una declaración de fe y por consiguiente
hay diferentes apreciaciones sobre la Biblia, pero en general podríamos decir que algunos no niegan la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, es decir, ellos no niegan que la Biblia en sus escritos originales es inerrante, no tiene errores, y que es infalible en el hecho de que todo lo que ella dice es correcto y cumple su propósito. En términos teóricos, podríamos decir, algunos dicen eso, pero la mayoría de ellos tiene otra disposición en cuanto a lo que es la escritura. Ellos no dicen que necesariamente la Biblia no es autoridad, porque si lo negaran así ya no podrían introducirse en las iglesias. Parten diciendo que la Biblia sí es una autoridad, pero aunque no lo niegan abiertamente, la interpretación, en la redefinición de las doctrinas esenciales, sí, ellos obviamente la modifican. La reinterpretan y la redefinen. Los cristianos progresistas, por ejemplo, ven la Biblia como un registro de lo que la gente creía acerca de Dios en los tiempos y lugares en los que vivieron. Entonces no es extraño decir, pero eso es lo que la gente creía en ese tiempo, no necesariamente lo que nosotros tenemos que creer en el día de hoy. No es infrecuente que un cristiano progresista exprese su desacuerdo con un escritor bíblico, por ejemplo, y rechace los pasajes que le resultan inútiles según su sesgo sectario. De hecho, el líder progresista Richard Rohr anima a los cristianos a ignorar, negar o incluso oponerse abiertamente a las escrituras que son, noten los términos que utiliza, imperialistas, punitivas, excluyentes o tribales. Es decir, todos esos términos son propios, son de la cultura actual, que son reciclados de la cultura revolucionaria de nuestros días. De tal manera que él dice, en otras palabras, acércate a la escritura, pero acércate con una tijera, de tal forma que vayas cortando todos aquellos pasajes que no son consistentes con la realidad que vivimos en el día de hoy, como si la Biblia fuera un libro anticuado y que en definitiva tiene algunas cosas que enseñarnos como ejemplos, pero no necesariamente es la autoridad como nosotros lo entendemos. En otras palabras, ellos leen la Biblia con el propósito de poder acomodar algunos versículos, sacar algunos versículos como todo grupo sectario y poder reinterpretarlo a aquellos que no les conviene, ¿cierto?, a su posición, para poder decir, bueno, sí, nosotros creemos en la Biblia, pero en el fondo están negando la Biblia como tal. Por ejemplo, ellos dicen que aman la palabra de Dios, pero en realidad están diciendo que aman la experiencia subjetiva con la palabra de Dios, y eso es otra cosa. Cuando hablamos de subjetiva es que la persona se pone por sobre la Biblia y la persona dice lo que es correcto y lo que no es correcto. En definitiva, la autoridad cambia desde la escritura a la persona que lee la escritura. Y eso obviamente es algo totalmente absurdo. Recuerden que nosotros tuvimos lamentablemente en la historia de la iglesia 1000 años de oscurantismo, y el 1000 años de oscurantismo fue precisamente porque el hombre no quiso colocarse bajo la escritura, sino que se colocó su razón sobre la escritura. Y entonces el fundamento cambió en cuanto a autoridad única y absoluta, cambió de la escritura hacia las personas. Por ejemplo, la iglesia durante mucho tiempo dijo que el magisterio de la iglesia era el que interpretaba correctamente la escritura y no había nadie más que podía hacerlo. De esa manera, entonces, la autoridad era el magisterio de la iglesia y no la escritura. De tal forma que lo que tenemos a través del progresismo o del cristianismo progresista es también una situación muy similar. Ellos están de acuerdo en ese sentido con Karl Barth, ¿cierto? El de la neortodoxia, el teólogo de la neortodoxia alemana, del siglo XIX, siglo XIX, a fines del siglo XIX, bien digo, y decía que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, y que esta pasa a ser la palabra de Dios cuando el lector tiene una experiencia subjetiva con sus autores humanos. Evidentemente, eso no es lo que nosotros entendemos. La palabra de Dios es la palabra de Dios en sí misma, es objetiva, está fuera de nosotros, no depende de nuestros sentimientos, de nuestras experiencias, de nuestras emociones. La palabra de Dios es la que rige nuestra vida, la que rige nuestros pensamientos, la que rige nuestras emociones, la que rige nuestra voluntad. La palabra de Dios es la que dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros simplemente nos sometemos a ella porque ella es la verdad,
Timoteo 3, 16, 17, y que también habla, ¿cierto?, de la aplicación de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? No solamente las que a nosotros nos sirven para sostener nuestros puntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y ahí luego viene la utilidad, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Subrayemos entonces, hermanos, esas ideas que el pastor nos decía respecto de cómo un progresista, ¿cierto?, desestima a su conveniencia, qué va a tomar de la Escritura, como si la Escritura fuese una especie de buffet conveniente donde yo me alimento a mi propia discreción. Eso no es así. Toda la Escritura, dice el apóstol Pablo. Bien, Y una, pastor, y una dígame. cosa, y una cosa que también es importante recalcar, Pastor Eduardo, que fíjense que hay tres pasajes en la Biblia que nos ayudan a poder ver la suficiencia de la Escritura y que no necesitamos nada más fuera de ella. Por ejemplo, al principio, cuando el Señor le dijo a la mujer, al hombre, perdón, a Adán, le dijo que de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. Y Satanás dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, colocando la duda sobre ella. Cuando nosotros vemos que en el proceso Eva añadió la palabra, Eva quitó la palabra, Eva ablandó la palabra y terminó negando la palabra de Dios. Y finalmente sabemos cuáles son las consecuencias que esto tuvo para la humanidad en general. Ahora, posteriormente en el desierto, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, cuando todo el pueblo de Israel estaba en los llanos de Moab a punto de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, Dios a través de Moisés les recuerda esto y les exhorta a los israelitas a esto. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Noten lo que dice, no añadiréis a ella. ¿Por qué? Porque está completa, no puede ser añadida. Es como un círculo perfecto, y un círculo perfecto usted, si le quita algo, le añade algo, ya no es un círculo perfecto. De tal manera que le está diciendo no se le puede añadir a la palabra, y también está diciendo no se le puede quitar a la palabra. ¿Qué está diciendo con eso? Que la Biblia es suficiente, no necesitamos nada más fuera de ella, ella es la autoridad única y final. Y finalmente en la isla de Patmos, el mismo Señor Jesucristo al final del Apocalipsis le dice a Juan, obviamente en relación a la Apocalipsis como tal, sin embargo también se puede entender que es para toda la Escritura. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, así de importante, así de trascendente es el hecho que nosotros entendamos que no hay autoridad mayor fuera de la Biblia, y que nosotros no somos los que estamos sobre ella para decir lo que la Biblia tiene que decir, sino que la Biblia es la que nos lee a nosotros, nos interpreta a nosotros, Amén. nos corrige a nosotros, nos enseña a nosotros y nos transforma a nosotros. Amén. Hay un texto muy pequeño que está en los tres sinópticos, en los tres, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Continuamos, pastor. Vamos entonces a avanzar una segunda pregunta, una tercera ya, perdón, y es respecto de el pecado original. En teología, esto se conoce como amartiología. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo observa un cristiano progresista el asunto del pecado? Y también, pastor, obviamente necesitamos, para tener todos una idea clara, luego, cómo ve la escritura el pecado, ¿cierto? Pero en primer término, ¿cómo lo observa, cómo lo lee, cómo lo interpreta el asunto del pecado un cristiano progresista? Bueno, ellos mismos, ¿cierto?, son los que se encargan de decir lo que creen, y por eso me gusta siempre poder dar citas literales de ellos para para que nosotros podamos ver cómo ellos ven esta doctrina esencial también. Michael Gungor, en un podcast que se llama Liturgia, tuiteó, el cielo no es un lugar donde uno se perfecciona después de morir. El cielo es la comprensión de que ya eres perfecto como eres ahora. Esa es una negación directa del pecado. Esa es una negación directa también de las escrituras. Juan dijo, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿cierto? Y la verdad no está en él. Es decir, está diciendo, no es un creyente genuino,
porque nadie puede decir que es perfecto. De hecho, la Escritura del Antiguo Testamento dice no hay hombre que no peque. Eso es lo que ellos digamos, lamentablemente niegan también. Esta persona tiene más de 63.000 seguidores en Twitter, y muchos de los cuales son cristianos evangélicos actuales. Ojo con eso. Y no es exagerado decir que esta idea sea generalizada. En otras palabras, esta línea de pensamiento niega absolutamente el pecado como causa de todos los males de la humanidad. Nosotros siempre hemos creído que el pecado original enseña que debido a la rebelión de Adán contra Dios en el jardín del Edén, todo ser humano nace con deseos pecaminosos. Es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la depravación total del hombre, es decir, que el hombre no solo cayó en parte. Algunos teólogos decían en su tiempo que el hombre había caído emocionalmente, que había caído intelectualmente, pero no había caído desde la perspectiva de su voluntad. Entonces, por eso tenía todavía el libre albedrío, la posibilidad de escoger libremente a Dios. Pero la Biblia declara categóricamente otra cosa. Por eso es importante entender que esta doctrina es esencial para lo que significa posteriormente la aceptación de la obra que Cristo hizo en la cruz. Si no hay pecado original, entonces lo que hizo Cristo en la cruz no tiene mayor sentido ni mayor trascendencia. Los cristianos progresistas, en términos generales, niegan que tengamos una naturaleza pecaminosa y que nuestro pecado nos separe de Dios. Por ejemplo, en un libro llamado Un nuevo tipo de cristianismo, el líder progresista Brian McLaren sostiene que cada vez que usamos frases como la caída y pecado original, estamos tomando prestado de las filosofías paganas greco-romanas y no reflejando con precisión la verdad bíblica. En su estudio exhaustivo del cristianismo progresista, los autores progresistas David Felten y Jeff Proctor Murphy escribieron: lejos de ser criaturas caídas que intentan regresar a un Edén mítico, los seres humanos están emergiendo como una especie de especies más primitivas e instintos más bajos para convertirnos en seres más responsables y maduros. En lugar de afirmar el pecado original, abogan por lo que ellos llaman la bendición original. Es decir, en este sentido, no fue algo malo lo que pasó en el Edén, sino que fue algo bueno. Y ahí nosotros vemos algunos indicios también de las, digamos, de las creencias que incluso han sido en los Estados Unidos. También había una iglesia que se llama la Iglesia Satánica, ¿cierto?, que hablan de que Lucifer es verdaderamente el ente de luz y él es el que ilumina. También lo dicen los masones en sus grados más altos. O sea, estas personas tomaron en realidad y cambiaron, trocaron la verdad bíblica, dijeron no es caída, sino que es bendición original. Así lo perciben ellos. Hay mucha evidencia bíblica, ¿cierto, pastor? Por citar algunos pasajes, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien, Romanos 3:11-12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Eso es absoluto, todos. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y aquí de nuevo subraya, no hay ni siquiera uno. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Y la imagen que usa el apóstol, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu, cuando estabais como muertos, no dice que estábamos agonizando o algo enfermos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el retrato bíblico, ¿cierto?, respecto del pecado es absolutamente claro, y tal como lo ha explicado muy bien el pastor Iván, tergiversar ese retrato hace que todo el plan redentor también se venga abajo desde el punto de vista, ¿cierto?, del pensamiento progresista, porque cambia algo que es fundamental. Como bien dijo el pastor, si entonces el pecado es algo tan fácil de solucionar o ni siquiera existe, como ellos dicen, una bendición, ¿cierto? Entonces, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Claro. Entonces eso es muy llamativo, ¿cierto? No sé, pastor, si quiere añadir algo más. Sí, según el cristianismo progresista o progresivo, el pecado no nos separa de Dios en realidad. Solo tenemos que entender lo amados y buenos que ya somos, dicen ellos. Esta idea, por supuesto, es la antítesis de las Escrituras y es contraria a lo que experimentamos en nuestro mundo caído. Porque si realmente somos buenos, como también decía Juan Jacobo Rousseau, el filósofo francés,
que el hombre, en el tratado del buen salvaje o del salvaje perfecto, él decía que el hombre nacía bueno y que la sociedad lo corrompía, lo que él se le escapó en su capacidad, ¿cierto?, de raciocinio y capacidad intelectual, es que la sociedad está compuesta por seres humanos, de tal manera que los seres humanos son caídos y por eso tenemos lo que tenemos, por eso hay problemas, ¿cierto?, en los matrimonios, por eso es que hay hijos agrediendo, incluso asesinando a sus padres, por eso es que hay esposos asesinando a sus esposas, por eso es que hay tanta violencia y anarquía en el mundo, porque obviamente eso está dando cuenta de que hay un problema grave en el corazón de las personas. Y como bien dijo alguien, el corazón del problema es el problema del corazón. Y el problema del corazón es así porque el pecado está impreso con tinta prácticamente indeleble en el corazón de las personas y por eso las personas necesitan todos, sin excepción, nacer de nuevo, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? Eso es esencial que nosotros lo tengamos claro. Esa es la convicción del cristianismo bíblico. Pero no podemos nosotros reinterpretar esto y decir que el pecado en realidad no es eso. Ellos dicen, por ejemplo, que el pecado es la opresión, que el pecado es la injusticia social, que el pecado es el racismo, que el pecado es el machismo, que el pecado es el patriarcado. Es decir, han creado una serie de conceptos para decir eso es pecado, pero el pecado original como tal que está en el corazón de todo creyente, por lo cual necesita una nueva naturaleza, digamos, de toda persona, no todo creyente, necesita una nueva naturaleza, ese pecado no existe para ellos. Y eso es muy, muy, muy complejo. Ahora recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo sobre el pecado cuando Él dijo, oíste que fue dicho, ¿recuerdan ahí en el Sermón del Monte? Dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que tú si te enojaste con tu hermano, ya lo asesinaste en tu corazón. O sea, para que vean la profundidad del pecado. Más adelante dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si tú miraste a una mujer y la codiciaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. O sea, está diciendo, en otras palabras, no, es imposible que alguien no se haya transformado en un asesino, es imposible que alguien no sea un adúltero. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y el Señor nos deja desnudo al respecto a eso, al pecado, ¿cierto?, en el corazón. Y por eso es que Él vino, precisamente esa es la razón por la cual descendió del cielo para ir a la cruz. De lo contrario no tiene sentido. Pero el cristianismo progresista o el progresismo cristiano está diciendo, no, en realidad lo que tú tienes que descubrir es que ya eres una persona buena y que eres amado y entonces simplemente vive de acuerdo a lo que eres, una buena persona. Y eso son buenas intenciones, pero obviamente buenas intenciones no significan que eso se plasme en la realidad, porque el pecado todavía sigue seduciendo y gobernando sobre la vida de la mayor parte de los seres humanos en esta tierra. Recordé mientras usted hablaba, pastor, las palabras de un profesor que él decía, el pecado es algo tan serio que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? En una muerte horrenda, en una muerte de cruz. Entonces nosotros no podemos subestimarlo, no podemos bajarle el perfil al pecado, cambiarle el nombre, ¿cierto? Usar eufemismos. Tenemos que hablar del pecado por lo que la Biblia dice que es, porque justamente lo que el Señor Jesucristo vino, ¿cierto?, a reconciliarnos con Dios para sacar esto de en medio. Claro, por ejemplo, pastor, disculpe, Dígame. por ejemplo, el concepto de justicia social que tanto se utiliza en el día de hoy, que está, en realidad hay un debate bien grande en los Estados Unidos respecto a esto, incluso entre iglesias hermanas, entre iglesias que tienen comunión, hay una discusión. El problema es que nadie puede desconocer que la justicia no la vemos en la sociedad, y eso es verdad. El punto es, si el pecado original no existe, ¿cuál es el estándar para medir la injusticia? Es decir, en otras palabras, si no hay un estándar de justicia, ¿cómo yo puedo medir la injusticia? Si no hay una línea recta, ¿cómo yo puedo medir que hay una línea torcida? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de esa manera, ellos están, al negar el pecado original, entonces están negando que hay un estándar de algo que es malo, de algo que no es correcto. Y entonces, ¿cómo pueden definir que algo es injusto? En otras palabras, sin un legislador moral no puede haber una ley moral objetiva. Es solo mi opinión contra la de otro, ¿cierto?
Una vez que se elimina un estándar común de moralidad, la justicia se reduce en última instancia a una lucha de poder. Y así se ha usado en el día de hoy en términos políticos. Es una lucha de poder que no es justicia en absoluto. Y eso es lo que se propaga como reguero de pólvora por todas partes en el día de hoy. Cada una de estas concepciones sobre lo que es el pecado choca de frente con la realidad. Primero, todas las personas viven como si realmente existiera el pecado. Y por eso es que la gente reclama. No es justo lo que está pasando. No es bueno lo que nos hacen a nosotros. No es correcto esto. ¿Y en base a qué juzgan aquello? Si no hay verdad absoluta, si no hay un legislador moral, si no hay un ser que determina lo que es bueno y lo que es malo, entonces en medio de un relativismo, nadie puede decir qué es bueno y qué es malo. Pero cuando nosotros sabemos que hay alguien que en su propio carácter es bueno en esencia, él es el que determina lo que es correcto. Su propio carácter determina lo que es correcto. Y todo lo que no esté conforme al carácter de Dios, obviamente no es bueno. Y por eso el Señor tuvo que hacer lo que hizo con nosotros, desde el punto de vista no que ha estado obligado a hacerlo, sino de la perspectiva de su plan y propósito. Amén, amén, así es. Bien, sigamos entonces viendo estas características, digamos, teológicas o doctrinales, que obviamente se apartan de la verdad bíblica que hemos entendido como iglesia por años, ¿cierto? Extraídas desde la palabra del Señor. Otra pregunta, pastor, y ya vamos cada vez como entrando en detalles más específicos, es respecto del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo, ¿cierto? De su obra de redención, justificación, su sacrificio. Esto dentro del marco de lo que es la cristología. ¿Cómo ve un progresista el asunto de la muerte del Señor Jesucristo, de su vida, ¿cierto? ¿Qué interpretación suelen darle, ¿cierto? Sabiendo que no tienen muchos comunes ellos al hablar, pero ¿qué es lo que mayormente ellos expresan en este sentido? Sí, hay diferentes percepciones al respecto, pero sí hay algo más o menos generalizado y en común, y es el hecho de que el Señor Jesucristo, dicen algunos, y esto mezclado con la teología de la liberación en Latinoamérica, dicen que Jesucristo en realidad fue un revolucionario de su tiempo, fue un revolucionario social, intentó cambiar todos digamos, los parámetros sociales que habían en ese tiempo y que por eso, en definitiva, fue puesto en una cruz. Ellos, inclusive una hermana me hacía un alcance, puede estar conectada con nosotros probablemente en esta hora, pero me decía que ella había escuchado que el Señor Jesucristo lo que le hicieron a él fue un asesinato político. ¿Y eso por qué? Porque era un revolucionario social, ¿cierto? Así lo plantean, así lo promueven. Pero lo que vemos en la persona de Jesús es todo lo contrario en la Biblia. Eso es, en principio, para decir lo que el Señor, como creen, ¿cierto?, que el Señor era o lo interpretan de esa manera. Pero respecto a la obra del Señor Jesucristo, la doctrina de la expiación por la sangre de Cristo, ellos son categóricos, y esto es lo más terrible, porque ¿cuál es el centro, el corazón del cristianismo? Es la obra de Cristo en la cruz. De hecho, el símbolo cristiano por esencia es la cruz, lo que era un símbolo de vergüenza, de ignominia, un símbolo, ¿cierto?, donde morían los condenados, los más grandes delincuentes o asesinos, que era la cruz. El Señor lo transformó en un símbolo de honor en el día de hoy, como nosotros lo tenemos. Bueno, todo gira en torno a la cruz de Cristo. Ahora, miren lo que ellos dicen en círculos progresistas, la idea de que Dios requiriera el sacrificio de sangre de su Hijo único hace que Dios el Padre sea una especie de abusador divino de hijo. Así lo plantean. Es un abuso de su Hijo, ¿cierto? Por lo tanto, a menudo niegan la expiación sustitutiva de Cristo. Michael Gungor, músico y presentador el podcast Liturgia, escribió: me encantaría escuchar a más artistas que le canten a Dios y menos que incluyan a un padre asesinando a un hijo en ese esfuerzo. Y que Dios necesitara ser apaciguado con sangre no es hermoso, dice, es horrible. Noten lo que está diciendo. Que un hijo
necesitara ser, o que Dios necesitara ser apaciguado con sangre, no es hermoso, es horrible, dice. Desde la perspectiva progresista, la muerte de Cristo nos da un ejemplo a seguir, dicen ellos, pero no nos da una solución para los pecados que realmente cometemos. Es decir, ellos están diciendo, bueno, Cristo murió como un gran ejemplo de sacrificio, de esta manera se ama, mírenme a mí, vean cómo yo hice esto, sigan mis pasos de esa forma, pero es un ejemplo, no es un sacrificio sustitutorio, no es un sacrificio expiatorio, no es un sacrificio que tenga que ver, ¿cierto?, con propiciar los pecados, propiciar la ira, ¿cierto?, del Padre sobre los pecados de los seres humanos. No es un sacrificio que me justifica o me declara justo legalmente delante del Señor. Nosotros sabemos, si echamos por tierra la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, estamos desechando de plano la salvación, y eso es lo complejo. Los cristianos progresistas generalmente rechazan la doctrina del pecado original, cambiándola por un concepto llamado bendición original, como dije, o bondad original, y si no somos inherentemente pecadores, si estamos separados de Dios por nuestro pecado, la muerte de Jesús es simplemente un ejemplo, pero no es lo que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras nos ayudan a tener una imagen completa de lo que Jesús logró en la cruz. Jesús vino a vencer los poderes del pecado, la muerte y el diablo. Yo quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2, porque me parece es uno de los textos donde en pocas palabras, en pocas frases, se declara lo que hizo Cristo en la cruz y cuáles son sus efectos preciosos para nosotros, por supuesto. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y aquí está el objetivo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es lo primero. El diablo, a través de esa división que hizo al principio para cuando, estando como un ser angelical, ¿cierto?, llevó consigo en esta rebelión a una tercera parte de los ángeles, posteriormente en el pecado aquí en la tierra propiamente tal, engañó a Eva, los sedujo a Adán y Eva y finalmente inyectó el veneno del pecado a toda la humanidad. Y entonces el Señor viene y a través de su sacrificio en la cruz destruye su imperio de muerte, es decir, le quita toda autoridad. ¿Y qué es lo que hace en consecuencia? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y quiénes éramos eso? Nosotros, los seres humanos. Y librar. Y esta es una palabra que también es sinónima en ese sentido con otras que se utilizan en la Biblia, redimir, comprar, pagar un precio, sacar del mercado la esclavitud del pecado, dejar libre. Todo esto está implícito en lo que Cristo hizo por nosotros. No es un ejemplo de amor nada más, es una obra sacrificial en lugar de pecadores que merecíamos toda la ira de Dios sobre nuestras vidas y que no obstante Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros y Él también nos imputó su perfecta justicia. Esto es lo que dice la Biblia, por lo tanto, los términos expiar, propiciar, justificar, redimir, son las que describen lo que Cristo hizo en la cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no habría ninguna esperanza. Por tanto, el cristianismo progresista no da ninguna esperanza al ser humano. Es solo una invención porque fija su vista en lo inmanente, lo de esta tierra, y la desvía de lo trascendente, de lo que realmente importa. Romanos 5:18, para complementar lo que dice el pastor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, ¿cierto?, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y eso es maravilloso, extraordinario. Pretender cambiar esa verdad, ¿cierto? No es magnificar la obra de Dios, por el contrario, es subestimarla, es pisotearla, y es por eso tan necesario, pastor, que este tipo de temas sean más hablados, ¿cierto?, más expuestos dentro de nuestras iglesias y también, ¿por qué no?, como se está haciendo en esta oportunidad, en los medios de comunicación como este. Sí, la verdad es que
una de las cosas que debemos agradecer al Señor, siempre uno cuando comienza en situaciones de esta naturaleza, por ejemplo, yo creo que hablo también por ustedes, ¿verdad, hermanos? Ninguno de nosotros pensó alguna vez en estar en esta situación en la que estamos hace 1 año y medio y fracción. Y decíamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres tú de nosotros? Y ahora podemos entender quizás que ahora el Señor también nos dio una amplitud mayor para hablar de estos temas con personas de diferentes latitudes. Y eso ha sido una gran bendición para quien habla y yo sé también para las iglesias que de alguna manera también están participando en este tiempo. Ese es el propósito. Amén. Por eso, hermanos, damos gracias por estar con nosotros en esta hora. Amén. Sigamos avanzando, pastor, a otra pregunta más, ¿cierto?, respecto de cuáles son los signos que muestra esta teología progresiva, este pensamiento progresivo cristiano, ¿cierto? Entonces, la pregunta que ahora es también importante y fundamental es ¿qué importancia tiene la doctrina? Está muy de la mano con lo que hablábamos recién, pero necesita un énfasis especial. ¿Qué importancia tiene la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo? Y también cómo suele un progresista interpretarla. Sí, eso es, si ustedes se van dando cuenta, hermanos, hay una correlación de hechos en las diferentes doctrinas y en los ataques que se dan sobre ellas. Por ejemplo, si usted ataca la veracidad de la Biblia y pueden destruir, y eso es imposible, pero hipotéticamente pudiesen destruir la veracidad de la Biblia, la autoridad de la Biblia, la suficiencia de la Biblia, entonces todo lo que dice la Biblia carece de importancia. No es más que un libro antiguo sin trascendencia. Si eso ocurre, entonces el pecado original, tal como lo plantea la Biblia en Génesis 3, versículos 1 al 6, ya no es un parámetro de por qué las cosas están así como ahora, porque no sabríamos cuál fue el cambio en el transcurso del tiempo. No tendríamos el capítulo 1 y 2 de Génesis para ver que el Señor nos creó perfectos y que hubo una caída. En tercer lugar, sería entonces sin ninguna importancia saber que Cristo vino a morir. ¿Por qué? Por si el pecado no existe, ¿cómo va a venir a morir por el pecado? Noten cómo van cayendo paso a paso todos estos dogmas que son esenciales, digo cayendo en la perspectiva de ellos, pero no obviamente desde la perspectiva cristiana. Y como consecuencia lógica, si no hay expiación, porque no hay necesidad de expiar por la sangre de Cristo, entonces la resurrección de Cristo como tal tampoco tiene ninguna importancia si fue real o no fue real. Con una visión baja de la Biblia y un rechazo a la expiación, el próximo dominó que caerá será naturalmente la resurrección. Si el pecado no nos separa de Dios y Jesús realmente no necesitó morir para reconciliarnos con el Padre, su resurrección física se vuelve discutible. Sin duda, no todo cristiano progresista niega la resurrección corporal de Jesús, pero esta es una de las posiciones más aceptadas. Es decir, que no importa si el Señor Jesucristo resucitó o no corporalmente. Hace unos años, un popular bloguero progresista publicó una publicación escrita por un pastor de niños progresista, por supuesto, sobre cómo hablar con sus hijos sobre la Pascua. En él dijo lo siguiente: el punto de la historia de la Pascua no es si Jesús literalmente resucitó de entre los muertos o no. Estamos perdiendo el punto si estamos peleando por la precisión histórica de una resurrección corporal. Continúa aconsejando a los padres que le dijeran a sus hijos que las historias no tienen que ser fácticas para decir la verdad. A menudo el énfasis entonces se desplaza de ser una realidad histórica a las lecciones que podemos aprender de la historia. Entonces, no importa si él resucitó o no de entre los muertos, lo importante es que él tuvo la victoria. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar. La lección de que por medio del sacrificio se pueden llegar a obtener logros importantes. Obviamente, eso es desvirtuar la esencia de lo que la Biblia dice en respecto a la importancia de la resurrección. Hermanos, una cosa importante aquí, esencial bíblicamente hablando: si Cristo no resucitó, entonces ninguna persona en este mundo ha sido justificada.
Ninguna persona ha sido realmente redimida. Porque si bien es cierto, con la sangre de Cristo se escribió el acta de nuestra justificación, redención, con la resurrección se firmó esa acta. No sé si me entienden, es decir, la resurrección fue lo que corroboró el hecho de que el Padre estaba satisfecho con la obra de su Hijo y en consecuencia está satisfecho y acepta a todos aquellos que están en Cristo. Amén. Recordé una cita del pastor John MacArthur, que justamente dice lo mismo. La resurrección es el amén del Padre a la obra del Hijo. Y la Biblia en este sentido es muy clara. Yo solo voy a tomar un par de versículos de primera a los Corintios 15, pero si usted está familiarizado, todo ese capítulo prácticamente tiene ese mismo énfasis. 15, 16, 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mira acá que se me apagó. Y si Cristo no resucitó, esto es, vuestra fe es vana, dice el apóstol. Aún estáis en vuestros pecados. En consecuencia, negar la doctrina de la resurrección es así de grave, ¿cierto? Aún estamos en nuestros pecados, como muy bien lo desarrolló el pastor Iván en ese punto. Suele también usarse el tema de la resurrección, pastor, como una especie de modelo, ¿cierto? Entonces el progresista dice, sí, así como el Señor resucitó, tú, hermano, también puedes resucitar de tus problemas o no sé, la contingencia que hoy día estamos viviendo y tú puedes salir adelante. Y se utiliza, ¿cierto?, esto que es tan importante y tan fundamental con un sentido diferente al que la Escritura le da. Así es, absolutamente. Un ejemplo que es muy interesante, yo no sé si alguien está familiarizado con los libros, ya tienen harto tiempo, de Josh McDowell, el apologista norteamericano. Él desafió a un grupo de jóvenes de la universidad, compañeros de universidad, que lo veía siempre hablando sobre Jesús en la mesa cuando iban a comer, y él se reía de ellos y le decía, bueno, en realidad eh, lo que tú dices que Cristo hizo no lo hizo, porque es imposible que alguien resucite entre los muertos, y eso de toda la historia lo corrobora. Entonces ellos le dijeron, bueno, ¿estás seguro de eso? Y él dijo, sí, y lo voy a demostrar. Y comenzó un estudio personal buscando las evidencias de que Cristo realmente no había resucitado. Y después de muchos años, de varios años de estos estudios, él escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y esta evidencia que exige un veredicto, él llegó a la conclusión de que en efecto Cristo había resucitado. Y de hecho él presentó las pruebas, después de recoger todas las pruebas, obviamente de documentos antiguos, los presenta a 13 jueces importantes de su tiempo en Estados Unidos y le dice, si tú tuvieses estas pruebas delante de ti, ¿cuál sería tu veredicto? Y todos los jueces le dijeron que efectivamente eso ocurrió. Es decir, que el Señor Jesucristo resucitó. Y por eso, en lugar de escribir un libro contrario al cristianismo, él terminó escribiendo un libro que defendía precisamente la resurrección del Señor Jesucristo. Que la tumba esté vacía es la esencia de nuestra fe. Si la tumba todavía estuviese ocupada, entonces no habría ninguna esperanza para nosotros, ni en esta vida, ni en la venidera. Pero bien sabemos que Cristo sí resucitó. Amén. Solo para finalizar esta pregunta, primero a los Corintios 15, 3, 4. Este es un pasaje muy gráfico, muy representativo. El apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. También ahí hablando, ¿cierto?, de la unidad de la fe, de una fe única. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces no podemos nosotros pretender tomar o sacar, ¿cierto? Así como decía el pastor al comienzo, con una tijera, tomar los textos que a mí me sirven para afirmar mi postura, ¿cierto? Como hace el progresismo cristiano. Ya siguiendo con la misma dinámica, enfrentamos otra pregunta más
y es la pregunta, Pastor Iván, respecto del cielo y del infierno. Como usted muy bien decía, yo creo que ya los hermanos pueden ir captando cuál va a ser la visión del progresista respecto de esto, ¿cierto? Pero nos gustaría que usted nos dijese, ¿cierto? ¿Cómo interpreta este asunto de la doctrina del cielo y del infierno un progresista? Bueno, como hemos ido viendo, este es el quinto eslabón en la cadena de doctrinaria que atacan, ¿cierto? Y que es la doctrina del cielo, el infierno y el juicio final. La teología cristiana progresiva o progresismo cristiano establece esto como un conjunto de bloques de construcción. Sin pecado, expiación y resurrección, entonces, la lógica consecuencia, no hay lugar para el bloque del cielo y el infierno. Si nunca estuviéramos separados de Dios, si nunca estuvimos separados de Dios en primer lugar, ¿cuál sería el propósito de separar a las personas entre el cielo y el infierno por la eternidad? Es por eso que muchos cristianos progresistas afirman alguna forma de universalismo. La idea de que todos los seres humanos, y en algunos casos toda la creación e incluso los ángeles caídos, serán salvos y pasarán la eternidad con Dios. Una estudiosa progresista cristiana, Nadia Bolz-Weber, dijo: confieso que soy una universalista cristocéntrica. Lo que eso significa para mí es que todo lo que Dios estaba logrando, especialmente en la cruz, ese evento cristológico, era para la restauración, redención y reconciliación de todas las cosas, de todas las personas y de toda la creación. En fin, de absolutamente todos. Esta es una tergiversación, bien sabemos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se ha negado a creer en el Hijo ya ha sido condenado. Esas son palabras claras, categóricas de la Biblia. Nosotros no podemos ablandar esos textos bíblicos, ¿cierto? Uno de los libros cristianos más populares de todos los tiempos, de este tipo de personas que piensan así, que se llama La Choza, que vendió más de 20 millones de copias y pasó 136 semanas en la lista de los más vendidos en el New York Times, para que vean la influencia de esto. Hace unos años su autor, William Paul Young, escribió otro título, también titulado Mentiras que creemos acerca de Dios, que, comillas, iluminó la teología que informó a La Choza. En él escribió que cree que todos serán salvos y llama a este punto de vista salvación universal. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Entonces, ¿dónde está la demanda de creer en el Hijo? ¿Dónde está la demanda de arrepentidos y creer en el Evangelio? ¿Dónde está la necesidad de reconocer nuestra condición perdida delante de Dios y entonces ir a los pies de Cristo como un mendigo, abriendo nuestras manos, ¿cierto? Y pidiendo que el Señor en su gracia nos dé lo que nosotros no podemos ganarnos con nuestra obra, que es la salvación, que el Cristo ganó por nosotros. Entonces, ¿para qué eso? ¿Cuál es el sentido? Si todos vamos a ser salvos y no vamos a tener problemas, entonces ya borremos el infierno. El infierno, sin embargo, bíblicamente es la manera en que Dios, como dijo alguien sabiamente, pone en cuarentena el mal para siempre. Esencialmente, la promesa de Dios es hacer nuevas todas las cosas. ¿Recuerdan lo que dice segunda de Pedro? Y limpiar cada lágrima de nuestros ojos, dice el Señor también en Apocalipsis. Y esto se basa en el hecho de que Él se ocupa del mal de una vez por todas, y lo hizo a través de la cruz, y lo hará un día en el día del juicio. El cielo es el pináculo del plan de salvación, de rescate de Dios, uno que Él ofrece a los hombres que se arrepienten y creen en su Hijo. Es un lugar donde aquellos que han puesto su confianza en Jesús pasarán la eternidad con el Dios que aman. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, el decir que no hay cielo ni infierno, ni tampoco hay juicio final, es una aberración. Como escribió Gresham Machen, dijo: un Dios así puede librarnos del miedo al infierno, pero su cielo, si lo tiene, está lleno de pecado. Es decir, es un absurdo, es un oxímoron, es una contradicción. Es imposible que un Dios justo y santo, que ha sido pisoteada su ley, transgredida su norma todo el tiempo, no
ejecute juicio un día. Así como es imposible que ese Dios que ha de descargar toda su justa ira sobre el pecador y lo haya hecho sobre sus hijos, no declare justos a quienes están en su Hijo. Es decir, Dios en su justicia acepta a todos los que están en Cristo por la justicia de Cristo, y Dios en su justicia envía al infierno a todos aquellos que no están en Cristo y que han rechazado la salvación. Romanos 2, 6 al 11, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. R.C. Sproul me parece que dice que si la figura bíblica del infierno la tomamos como un símbolo, el símbolo siempre está apuntando, Pastor Iván, ¿cierto?, a algo que es mucho más aterrador. Entonces, en ese sentido, también hay que hacer ese punto. Y por supuesto, estar en la presencia del Señor, de nuevo citando al pastor John MacArthur, él dice: estar en la presencia del Señor no son no son las calles de oro, no es el mar de cristal, es que allí ya no habrá más pecado. Él dice más o menos así, parafraseándolo. Entonces ahí están esos dos contrastes que muy bien usted los ha relacionado con justamente la justicia de Dios, ¿cierto? Y es muy llamativo que todo esto es muy organizado, porque como usted lo ha expuesto muy bien, esto socava el cristianismo bíblico desde sus bases. Y una vez que socava la base, va progresando, va ascendiendo, y vemos cómo va dañando, va tergiversando cada doctrina fundamental del cristianismo bíblico. Sí, y una cosa importante, hermanos, estamos llegando a la parte final de esta charla. Una cosa importante, Pablo dijo: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué dijo eso, Pablo? Porque nosotros a veces decimos, tenemos convicciones profundas, yo jamás voy a ceder a esto. Recuerden a Pedro. Pedro dijo: Señor, te seguiré a donde sea que fueres, y aún hasta la muerte. Al poco tiempo, unas horas después, se estaba negando al Señor. Somos frágiles también, nuestra mente igualmente frágil. A veces cuando se nos presiona un poco, cedemos a veces por esto. Entonces, ¿por qué necesitamos investigar estos temas? ¿Por qué necesitamos tratarlo en el contexto de nuestras iglesias? ¿Por qué necesitamos reafirmar las convicciones en los dogmas de fe más importantes que han sostenido y sostendrán el cristianismo por siempre, basados en las Escrituras? Porque obviamente necesitamos renovar nuestra mente por medio de ser transformada nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos tener raíces más sólidas, más profundas, especialmente cuando vemos que en nuestra Latinoamérica está siendo asediada por movimientos ideológicos y filosóficos que intentan desvirtuar el cristianismo, porque ese es el propósito final del diablo. Todo esto viene del infierno. Nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo. Sabemos que todo esto viene un plan preestablecido también para que siempre tratar de minar las bases, los fundamentos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y la doctrina, estas 5 doctrinas que hemos visto así en forma muy por encima, porque es imposible profundizar más, ¿cierto?, en el tiempo que tenemos. Sin embargo, es bueno que cada uno de ustedes, y ese es mi llamado final para cada uno de ustedes, hermano, profundice en estos dogmas de fe, sea cada vez más convencido por el Espíritu de Dios que esta es la verdad, y sobre esta base, mientras mantengamos los pies sobre esta peña fuerte y suficiente, nadie nos podrá mover, ni los vientos más grandes del progresismo, ni el totalitarismo que puede venir a hacerse cargo en nuestros países, no nos podrá mover, porque Cristo es nuestra roca sobre el cual descansa nuestra esperanza. Cristian. Sí, muchas gracias, pastor. Como usted dice, es una pincelada, ¿cierto?, a lo profundo que es este tema y sobre todo la doctrina en sí misma. Voy a comenzar con la primera pregunta que nos llegó de parte del hermano Juan Urreta,
Y dice así: yo veo mucho que la teología progresista está mal interpretada la libertad que nos da Dios al punto que se convierte en libertinaje. Y dice él, si es posible, o si les parece, me gustaría que hablen sobre la perspectiva bíblica de la libertad. Eso es un tema, ¿cierto? Ya es un tema en sí mismo, ¿verdad? Pero sí, solo algunas pinceladas. Evidentemente fuimos hechos seres libres por Dios. Dios nos hizo así. La libertad no es algo que nos da los gobiernos, no es algo que apareció en 1948 con las Naciones Unidas, ¿cierto? Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que es algo que Dios mismo establece, nos hizo libres, libres para pensar, libres en nuestras creencias, libres para asociarnos, libres para poder ejercer nuestras labores, nuestras funciones laborales, libres para poder también creer, porque el Señor no obliga a nuestras conciencias, pero sí, obviamente, nos fijó un camino. El Señor Jesucristo dijo, entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? No estaba diciendo, entre por la puerta estrecha o por la angosta, o por la amplia, quiero decir, por la ancha, sino entren por la puerta estrecha. Pero obviamente el Señor nos dio la capacidad de poder también tener esa libertad en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero como bien dice el hermano, no es libertinaje, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Nuestra más compleja situación era la que nos tenía esclavizada por el pecado. El Señor nos hizo libres de esa condición para poder servir a la justicia. Es decir, pasamos de ser esclavos o siervos o dulos, como dice el texto bíblico, de la injusticia para pasar a ser siervos de la justicia. Pasábamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, pero en ese sentido, obviamente es una esclavitud totalmente distinta. La gozamos, la disfrutamos y es el antecedente para poder disfrutarla eternamente con Él en la gloria. De tal manera que, en efecto, el cristiano progresismo o el progresismo cristiano apunta a la libertad, pero a la libertad como la concibe el hombre, no como la describe Dios. Así es, pastor. Se confunde, ¿cierto? Porque dicen que los ricos esclavizan a los pobres, o los blancos a los negros, etcétera. Como que se cambia el foco. Hay otra pregunta de Juan Manuel, el hermano Juan Manuel, y dice lo siguiente, me pareció muy interesante. Claramente el progresismo cristiano no llegó de un año a otro, sino que como consecuencia de concesiones paulatinas con el mundo que fueron haciendo las iglesias cristianas, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Y aquí viene su pregunta. ¿Cuál sería la primera concesión que fue abriendo brecha para que hoy estemos en este escenario como iglesia? Bueno, la verdad es que decir el origen, como él bien lo plantea, no es algo que se puede determinar en términos de fecha, pero sí podemos decir que hubieron algunos eventos que causaron aquello. El primer evento, por supuesto, y que llegó junto con la reforma cristiana, es el Renacimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que implicó? Voy a tratar de explicar así, pero muy, muy brevemente. Cuando un humanista de ese tiempo, de apellido Valla, italiano, él dijo, volvamos a las fuentes, estaba diciendo que era necesario que el hombre volviera a pensar por sí mismo porque hubo oscurantismo en cuanto a lo intelectual durante mucho tiempo porque la iglesia pensaba por las personas hasta ese momento. Y entonces algunos eligieron volver a las fuentes de los clásicos griegos y otros eligieron volver a las fuentes de los manuscritos bíblicos. Y es interesante porque aquellos que volvieron a la fuente de los manuscritos bíblicos obviamente fueron los que en definitiva el Señor usó como reformadores para producir esa reforma, el volver a las fuentes esenciales del cristianismo bíblico. Y los otros que fueron a los clásicos griegos empezaron a usar la razón como instrumento fundamental. Y de esa manera entonces se empezó a producir dos variantes. Una que era buena, que era bíblica, donde la persona razonaba conforme a las escrituras y llegó a las convicciones de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, por ejemplo, para mencionar las famosas 5 solas. Y por el otro lado se desvió tratando de mostrar, y esto se plasmó más adelante en la Revolución Francesa, que la razón
del hombre era superior a todo y por medio de la racionalidad, de esa capacidad que el hombre tenía, él podía dar respuesta a todas las cosas. Y allí vino, recuerdan, la Revolución Francesa, llevaron una mujer como la personificaron la razón en una mujer, la levantaron en andas y la llevaron a la toma de la Bastilla, como bien sabemos históricamente. Allí ya se empezaron a meter a muchos conceptos que venían propiamente tal del concepto revolucionario que hasta el día de hoy se plasman también dentro del progresismo cristiano. Por ejemplo, igualdad, libertad, ¿cómo se llama? Había un tercer concepto que no me recuerdo en este momento, creo que es solidaridad. Esos conceptos que tenía la Revolución Francesa como base, finalmente llegaron también a través de los sistemas políticos y económicos del 1800 y fracción, y después en la Iglesia esto llegó a ser más fuerte también con lo que se llamó la teología liberal, que comenzó muy fuertemente en Alemania en el siglo XIX, y de esa manera, ¿verdad?, donde llegó Rudolf Bultmann diciendo que había que desmitologizar la Biblia, cortar la Biblia, todo lo que aquello que sea mito, y él dijo que los milagros eran todos mitos, y entonces apareció ese concepto y empezaron a socavar en ese sentido la credibilidad de la Escritura. Entonces llegó el siglo XX posteriormente con otros movimientos como la Escuela de Frankfurt, que miren, todo lo que estoy diciendo yo sé que es muy difícil captarlo porque son muchos temas en cuestión, pero que también trajeron otra vez los elementos revolucionarios y los metieron, los plasmaron dentro de la Iglesia, y la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica llegó la teología de la liberación, y entonces allí, en el día de hoy, nuevamente vuelven a surgir todos esos pensamientos, movimientos de justicia social y todo esto, introducidos en las iglesias como si fuesen en realidad la razón por la cual la iglesia existe. Perdónenme lo extenso, pero en realidad es un tema extenso, solo doy algunos vistazos de lo que podrían haber influido en el progresismo actual. Gracias, Pastor. Creo que la pregunta se responde muy bien. Era difícil, ¿cierto? Pero bueno, recordar también que va a quedar en YouTube, por si queremos tomar nota después de todo lo que dijo, porque fue un muy buen resumen. Pastor, hay dos preguntas que se relacionan entre sí. Y dice así: ¿puede un cristiano progresista ser salvo? Y la otra dice, con fundamento en todo lo expuesto, ¿deberíamos seguir diciendo cristiano progresista? Creo que si una persona es cristiana, no sería progresista o viceversa. Sí, yo creo que en efecto, como dijo la última persona, en efecto no se puede hablar de cristianismo progresista o progresismo cristiano porque es un oxímoron, es una contradicción, es lo mismo que decir humanista cristiano. Yo sé que hay incluso algunas instituciones académicas de humanismo cristiano. El humanismo o es humanismo o es cristianismo, no se puede ser de otra manera. El humanismo dice el hombre por el hombre y para el hombre. El cristianismo dice Dios por Dios y para Dios. Es decir, es todo lo contrario. De tal manera que yo creo que en efecto no se puede hablar de cristianismo progresista o cristianismo o progresismo cristiano en términos reales. Nosotros lo planteamos así porque así se escucha, ¿me entienden? Pero no en el sentido que creamos que en efecto hay cristianos progresistas o progresistas cristianos. Una persona que cae en eso, si efectivamente es un creyente genuino, yo entiendo, y esta es una apreciación personal nada más, no es un dogma, que el Espíritu Santo lo va a mover a volver otra vez a lo que es realmente el cristianismo. Puede deslizarse circunstancialmente, pero puede volver. No niega el cristianismo, como hemos visto lamentablemente en muchos casos en el último tiempo, donde incluso teólogos, doctores en teología, como yo he mencionado anteriormente, han negado la fe. Eso me parece muy extraño, una contradicción absoluta. Así es, Pastor. El verdadero creyente siempre vuelve al camino, porque el Espíritu Santo mora en él. Pastor, y ya, cierto, que estamos avanzados en tiempo, sí, quizás hay espacio para dos intervenciones más. Hay una que dice así, enseguida lo encuentro. Lionel Navarrete plantea lo siguiente: ¿cuál cree usted que sea el pensamiento de enseñanza que la mayoría de cristianos de buena fe creen, pero no se dan cuenta de que es una idea progresista? Esa es su pregunta.
Yo creo que definitivamente es la justicia social. Mm, En el sentido de que, obviamente, como dije en el proceso, en la conversación, en la charla, evidentemente la justicia social, nadie quiere que haya injusticia social, es decir, ninguno de nosotros. De hecho, en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, en esta teocracia, ojo con eso, en el Antiguo Testamento había una teocracia en el pueblo de Israel, aun cuando David era monarca, por ejemplo, o Saúl, ¿cierto? O también Salomón, que eran los tres reyes principales. Aun cuando eso ocurría, había una teocracia, porque Dios era el que gobernaba sobre ellos. Ahora, en ese sentido, Dios siempre dice que no es bueno que desatiendan a la viuda, que desatiendan al huérfano, que se olviden del necesitado y del pobre, ¿cierto? Eso lo dice, esos son principios. Obviamente nosotros entendemos entonces que es correcto que el creyente se preocupe por eso. Y por eso Pablo dice hacer bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. Tenemos el caso histórico, no de principio, ni de dogma, ni de mandato, el caso histórico de la iglesia primitiva, que ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos mucho, vendámoslo y entonces repartimos a los que tienen menos dentro del contexto de la iglesia, ¿verdad? La solidaridad voluntaria, eso es lo que la Biblia menciona, pero se puede entender solidaridad voluntaria con solidaridad obligada. Y allí es donde otra vez desviamos el foco, porque según la Biblia, ¿quiénes tienen que ser solidarios? Los cristianos. Pero aquí nosotros le estamos hablando de que el Estado es el que tiene que establecer la justicia social. Y eso es una contradicción, obviamente. Pero eso es lo que a veces ocurre en el corazón del creyente bien intencionado y toma estos conceptos y dice, no. Por ejemplo, en una ocasión un pastor decía, no, hay que leer a Santiago donde el Señor le da duro a través de Santiago a los ricos, opresores y todo esto. El punto es, ¿el Señor está llamando a odiar a los ricos? Obviamente que no, pero es fácil poder tergiversar algunos textos, sacarlo de contexto y entonces levantarse como una especie de revolucionario. Y eso es peligroso. Por eso yo creo que uno de los conceptos más peligrosos allí es de entender bien lo que es la justicia social. Cuando se rechaza al justo, de los justos, es imposible tener justicia. así es, pastor. Eh, Quizás con esto terminamos, pastor. Bueno, son dos Perfecto. preguntas que de distintos hermanos, pero se relacionan un poco con la iglesia local, creo yo. Y la primera dice, ¿qué puede pasar si en una iglesia existen dos pastores y uno tiene pensamientos progresistas y otro no? Son un poquito amplia la pregunta, pero bueno. Y la otra es cómo iniciar la conversación, dice, para que una persona que cree que la escritura no la regula, la pueda regular a ella, que no tiene a la escritura como su autoridad. Ya, bueno, primero obviamente voy a empezar por la segunda. Primero obviamente esa persona yo tengo que presentarle el Evangelio, porque primeramente es saber si verdaderamente cree en el Señor Jesucristo, hasta donde uno pueda entender, porque hay cosas que yo no puedo ver y el corazón de la persona. Pero sí ciertas evidencias se pueden notar. Entonces la presentación del Evangelio me parece que es lo primero. Y lo segundo es preguntar cuál es la fuente de autoridad que tiene sobre su vida. Es decir, ¿quién gobierna tu vida? Va a decir, no, yo mismo gobierno mi vida. Ok, ¿y sobre qué base gobiernas tu vida? Es decir, estas son Claro. preguntas para poder empezar a introducir un poquito el concepto de autoridad, porque de eso se trata, es el concepto de autoridad. El que gobierna sobre nosotros es quien en definitivamente es la autoridad sobre nosotros, la que nosotros hemos aceptado como tal. Entonces, eso me parece que es un buen indicio para entrar en una conversación. Por supuesto, todo va a depender de las circunstancias, de la persona con la cual se hable y todo eso, pero es simplemente algunos pinceladas respecto a cómo poder acercarse a una conversación de esta naturaleza, para llegar al tema de la autoridad de la escritura. Y lo otro, la primera pregunta que se hacía, necesitamos estar de acuerdo para caminar juntos. Andarán dos juntos, o sea, dos si no estuvieran de acuerdo, ¿cierto? No pueden andar por el mismo camino, dos que no están de acuerdo, porque tienen diferentes caminos. Y si hay dos pastores, uno es progresista y el otro es bíblicamente hablando, un creyente genuino, obviamente no puede producirse una unidad en la iglesia. Hay una división desde el punto de vista de la cabeza, del liderazgo o de los siervos allí que están ministrando. Por tanto, la iglesia
será necesariamente dividida. Eso es muy peligroso y ojalá nunca ocurriera, pero eso es una posibilidad cierta y probablemente ha ocurrido en más de una ocasión. Pero no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Exactamente, una contraposición absoluta de ideas, entonces no puede haber acuerdo alguno. Así es. Bueno, pastor, creo que las preguntas fueron esas las más extensas, ¿cierto? Hay algunas que se me van porque hay varias preguntas que llegaron, pero por el tiempo no podemos responder a todas. Mm. Así que, sí, Agradecer a los hermanos otra vez por su presencia con nosotros. Es también motivador el hecho de poder verles y tener estos encuentros. Esperamos en el Señor que el Señor utilice esto para su edificación, crecimiento Amén. espiritual. Muchas gracias por estar con nosotros y queremos orar también al terminar diciéndoles que en 2 viernes más nos volveremos a encontrar con otro tema importante relacionado con la contingencia o con la doctrina directamente. Cristian, ¿puedes buscar a alguien también, a un hermano que pueda guiarnos en esta oración, por favor? sí, por supuesto. Los hermanos, puede ser un hermano de Argentina, Por supuesto. sí, que eran mayoría hoy día. Entonces estoy buscando aquí en el chat un hermano que nos escribió de Argentina, Venezuela, del Estero, Argentina, Lionel Navarrete, que también participó en una pregunta. Perfecto. Entonces yo le voy a enviar un mensaje ahora para que apriete ahí y pueda activar su micrófono. Hermano Lionel, si nos puede despedir en esta oración. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Perfecto. Bien, oramos. Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido aprender, Señor, sobre tu palabra, Señor. Hemos podido ver, Señor, y rever, Señor, verdades bíblicas, Padre. Te pedimos, Padre, que estas verdades se guarden en nuestros corazones, Señor, Mm. y podamos verlas y entenderlas como el fundamento de nuestra fe, Señor. Y Amén. que nos dé, Señor, sabiduría para actuar con las personas que creen esto, Señor, y para confrontarlas, Padre, con la verdad. Te Mm. pido, Señor, que nos ayudes a afianzarnos, Señor, en estas verdades fundamentales y que nos ayudes, Señor, a actuar correctamente. Te Mm. pido, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, por el maestro que nos acaba de exponer, Señor. Y te pido que si es tu gracia, Padre, puedas estar bendiciendo nuestras vidas, Señor, eh, confrontándonos, Señor, con las verdades y haciéndonos em, más conscientes, Señor, del valor que tienen esta, Padre. Te Mm. pido, Señor, para que nos cuide el Señor sobre todas estas mentiras y que eso no penetre en nuestras mentes, Padre. Te doy gracias, Señor, por este momento y te pido, Señor, todo esto confiando en tu gracia y en tu sabiduría, Señor, y en tu Mm. soberanía. En nombre de tu bendito Hijo, Señor, de tu Señor Jesús. Amén. 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 Amén.